¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este podcast. Hoy en la mesa de debate se encuentra con nosotros Jessica Verduzco, David Ortiz, Diana de la Luz, Sebastián González, Yanni Jiménez y su servidor Jorge Arriola. Bueno, y ahora sí vamos a comenzar con el tema de esta tarde. El tema es ¿qué aspectos influyen en la viralización de un feminicidio? Vamos a ponernos un poco en contexto. El objetivo principal de esta investigación fue conocer los aspectos sociorraciales que afectan en la viralización de un feminicidio, investigar los aspectos económicos, analizar cuál es el seguimiento que se les da a los feminicidios no virales y saber cuántos homicidios pasan desapercibidos durante un tiempo en la cual hay una viralización de otro feminicidio. Sebastián, ¿por qué no nos apoyas y nos pones un poco más en contexto sobre este tema? Claro que sí, amigo. Bueno, esta investigación, como tú ya lo habías dicho, son de estos aspectos que se viralizan o no. Nosotros creamos una hipótesis, el cual nos va a ayudar a poder entender más de este tema y saber qué aspectos influyen. También hablamos un poco de un estado, investigamos un poco en un estado del arte, papers, textos, que nos van a ayudar a entender este tema, saber qué aspectos son los más necesarios para investigar, y también hicimos un marco metodológico para poder analizar a detalle las respuestas que nos dieron nuestros compañeros mediante unos sondeos que les hicimos, y así pues tener un panorama más amplio y hacer una investigación de mejor modo. ¿Y ustedes, compañeros, qué opinan en este tema? Yo creo que es importante, ¿no? O sea, abarcarlos. Qué bueno que, digo, obviamente para presentar este tema, todos nosotros nos preparamos demasiado para poder traerles información real y obviamente con cifras, pero me parece bastante importante hablarlo de cosas que a lo mejor y muchas veces quedan desapercibidas. Es un tema justamente, como mencioné hace ratito, que a veces si no se habla, entonces se piensa que no existe o que no, nunca va a haber este problema, como lo acabas de mencionar, Sebastián, que pueda haber realmente aspectos que estén influyendo en la viralización de estos mismos. ¿Tú qué opinas, Hani? Sí, como bien comentas, creo que es importante conocer qué aspectos son los que influyen en la viralización de los feminicidios, porque como dices, no todos se dan a conocer. Realmente creo que en parte tiene que ver mucho el tema de interseccionalidad. No sé qué opinen mis compañeros. David, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Concluyo que tiene que ver mucho en los aspectos también económicos, ya que algunos casos virales o no virales se difunden porque algunos tienen poder adquisitivo económico más elevado que otros, o simplemente, como lo vemos en la investigación, hay casos indígenas que no son tan conocidos porque los mismos medios pues no se les facilita las herramientas para llegar a esas comunidades. Entonces tiene que ver mucho tanto como en aspectos económicos y que sean como que estén muy escondidos los casos indígenas y todo eso en las comunidades. Bueno, que de los aspectos más importantes que estamos hablando, perdón, Jorge, son justo, ¿no? Raza, aspectos económicos, aspectos étnicos, sociales, y que obviamente a lo largo del podcast vamos a ir abordando un poquito más para conocer si sí, cómo se han manejado estos casos. Gracias, Jessica. David mencionaba también un tema muy importante, que era la parte de los feminicidios indígenas, donde creo que no se ha dado ese alcance, también por la cercanía que hay en cuanto a que nosotros estamos en la Ciudad de México y es más fácil centrarnos en un caso que hay aquí y es más complicado ir hacia allá, pero este es uno de tantos puntos de vista que hay y que hubo durante esta investigación. Compañeros, ¿qué les parece si escuchamos un par de opiniones de unas entrevistas que realizamos para saber qué es lo que pensaban algunas personas fuera del entorno? La primera entrevista se le realizó al doctor Luis Jaime. Él es doctor en ciencias políticas, tiene 32 años. Esto fue lo que nos dijo al respecto. Una serie de cualidades de estos dispositivos tanatopolíticos, ¿no? Es decir, es mujer, bueno, entonces tiene el dispositivo de género. Es pobre normalmente, entonces tiene el dispositivo de clase. Es morena, entonces tiene el dispositivo racial. Y además es indígena, entonces tiene el dispositivo étnico. Entonces, todos estos 4 dispositivos precarizan el cuerpo, precarizan la vida, precarizan a los sujetos, de tal manera que no solamente las probabilidades de que se ejerza algún tipo de violencia, que puede ser en el caso más extremo un feminicidio contra mujeres indígenas, está ahí, está latente, está siempre presente, sino que además
las probabilidades de que se les haga justicia son muy reducidas, son mínimas. Y además, las probabilidades de que se haga, digamos, que tenga resonancia social, que tenga interés social, también se reducen. Pues porque justo, ¿no? Es lo que dice Judith Butler, ¿no? Mujeres, cuerpos que no importan. Bueno, y esto fue lo que nos comentó el doctor Luis Jaime. Yanni, tú tuviste la oportunidad de entrevistarlo. Danos tu punto de vista, por favor. Así es, Jorge. Como escuchamos, el doctor Luis Jaime abarca varios aspectos referidos a los feminicidios indígenas, en donde me parece que debemos destacar su opinión sobre los aspectos raciales y étnicos que tienen importancia en estos feminicidios indígenas y que por lo tanto no son viralizados. Una parte que nos expone el doctor Luis Jaime es sobre que normalmente nosotros estamos acostumbrados a difundir y enterarnos de feminicidios de cierto tipo de personas con ciertas características físicas y sociales diferentes a los indígenas, y es por eso que no tenemos mayor atención y dejamos de lado a estos feminicidios indígenas, y creo que el tema de interseccionalidad queda muy bien planteado en este tema. Habla acerca de lo de los dispositivos, ¿no? De justamente retoma él esta parte que hay un dispositivo ya ni siquiera solo económico, que obviamente pues está súper presente en la mayoría de estas comunidades indígenas, sino también de esta parte étnica. Yo quisiera retomar, fíjense que tuve una entrevista justo con una chava y ella es lo que piensa, ¿no? Y bastante respetable lo que todos nuestros entrevistados nos hayan permitido escuchar y recibir de ellos, pero ella me comentaba igual que en las noticias, cuando en algún momento muy extraño ha llegado a saber acerca de algún feminicidio, ella considera que las noticias generalmente atribuyen estos feminicidios a las prácticas internas de la comunidad, ¿sí me entienden? Como que a lo mejor le pasó eso. Ok, sí, pero es porque esa comunidad tiene ciertas costumbres, características que derivaron de eso. Y me parece súper riesgoso pensar o justificar. Creo que eso ya va más allá, y eso es a lo mejor en lo que yo pudiera tener algún problema, en el que, bueno, uno, si quiere eso es real, y dos, o sea, bueno, uno, ella lo cree, ¿no? Y dos, suponiendo que fuera real, que son sus costumbres y demás, ¿de en dónde entra un marco legal para decir, ¿sabes qué? O sea, a mí no me importa que tu cultura o tu comunidad pueda castigar a una mujer por haber hecho tal o cual cosa y se le vaya a matar, o ya por lo que hizo, pues ya, pues sí, la mataron, pero se lo merecía? ¿En dónde hay un límite entre lo que puede pasar y no? Claro que sí, bueno, hay que tener este tema, ya que hay que entender que no es un tema de hoy en día. Estos temas llevan hace décadas, y no hemos podido hacer algo al respecto. No hemos frenado esta línea que nos ha causado demasiado dolor, no solamente a las mujeres, sino a todo el mundo, porque no sé si fuera tu madre, tu esposa, tu hija, quien sea, creo que a nadie, o sea, hasta que no estemos en los zapatos de esa persona, no vamos a entender la verdad esa importancia, saber pues si esta comunidad tiene algún impacto más importante que otro. Ahora, otra cosa muy importante que hay que mencionar es que en México aún hay comunidades donde existe el derecho de pernada. El derecho de pernada consiste en que señores feudales en la época tomaban la potestad de mantener relaciones sexuales con cualquier doncella o caballero, y eso es algo que hoy en día sigue existiendo en Chiapas, en Guerrero y en muchas comunidades donde lamentablemente no se da seguimiento. Eso es súper grave, ¿no? Sí, demasiado. Sí, por supuesto. Un tema que igual menciona Luis Jaime es de la agenda mediática, o sea, los temas que están en boca de todos, y los medios pues van hacia estos temas que están siendo virales, igual los proyectan y tienen un gran alcance por el tipo de feminicidio, la brutalidad con la que ocurren estos casos, y también no dejemos los feminicidios que no se hacen virales, y de hecho nos enteramos de ellos por las redes sociales, porque pues ahí son como igual el medio por el que todos publican, y han salido varias notas, claro, no de los medios, pero sí de que los feminicidios que no se hacen virales y de los que nadie habla, sobre todo de los indígenas y de esas comunidades. Claro, y bueno, como bien lo mencionó Jessica, y ahora lo mencionas tú, Diana,
para entrar un poco en contexto, de acuerdo a que la gente también se informa principalmente del noticiero o del periódico, tenemos otra entrevista que realizó nuestro compañero David a Arturo García, un hombre de 65 años de edad, comerciante con experiencia de 40 años en la industria de la canasta básica, productor de tortillas. Vamos a escuchar específicamente lo que nos comentó el señor Arturo en esta entrevista. Porque cuando llegan a indagar acerca del feminicidio y descubren las causas o consecuencias, es cuando le dan más importancia. Me enteré yo por medio del periódico de esta mujer a la cual el marido agarró un bat y la golpeó, ¿sí? Y entonces la mujer pues logró sobrevivir y separarse de esa situación. A la hora de presentar la denuncia, la mujer se tomó el caso como intento de feminicidio, y el sujeto que cometió esa actividad tenía algo de dinero. Quedó detenido, estuvo recluido algún tiempo, pero por su situación económica logró revertir la sentencia de feminicidio a violencia familiar. Entonces, mediante esa situación, como era violencia familiar, le dieron la libertad, porque por ese condicionamiento no amerita prisión. Entonces, al darle la libertad, con el billete que él tiene, agarra, contrata a unos sicarios y le dicen que mate a la mujer. Entonces sí, agarran a los sicarios, van, y cuando la señora va en su automóvil con su hijo, la matan, pero ordenado por el que salió de la cárcel, que era su marido. Este cuate, al saber que ya la había matado, se fugó, se fue a Estados Unidos y se escondió. A la fecha no me he enterado si ya lo localizaron, si ya lo capturaron o no, pero fue un caso muy sonado. Bueno, compañeros, ya lo escuchamos. David, ¿nos puedes apoyar en entrar un poco más en el tema? Escuchamos que el señor Arturo nos comenta que él se enteró de un feminicidio por el periódico y describe cómo es el proceso por el cual la chava fue asesinada. Sí, claro, les comento un poco. El señor Arturo se refería al caso de Abril Pérez, que fue asesinada el 25 de noviembre en Monterrey. Este caso fue muy sonado, ya que su ex esposo, Juan Carlos García, era ex filial CEO de Amazon en México. Aquí cabe recalcar que podemos considerar que se hizo viral por la difusión de imágenes que tuvo la muerta en cuestión, ya que tuvo varios impactos de bala, y el señor, como nos comenta, dice que fue una cuestión como de venganza. Su ex esposo fue la que después de salir de la cárcel la mató. Entonces aquí quiere decir que si tienes ese poder económico o influencias en la ley, estas van a evadir un poco el caso y se presta como para que sigan cometiéndose este tipo de feminicidios. O sea, los casos de feminicidio siguen porque la ley no se cumple y no es precisa para castigar a estas personas. Dajani, ¿qué nos puedes comentar al respecto? De acuerdo a lo que escuchamos, creo que esta opinión del señor va en relación a lo que mencionó Luis Jaime sobre el discurso que tiene que ver en la manera de viralización de los feminicidios, ya que, como sabemos, México es un país caracterizado por el morbo y que estamos acostumbrados ya de manera mundial, aclaro, de ver notas sobre asesinatos. Entonces ya lo hemos normalizado y creo que también eso repercute en la difusión de las noticias, es decir, la manera en que explícitamente los medios dan a conocer los feminicidios también es un aspecto que contribuye a la viralización de estos. Adelante, Jessica. Claro, hablábamos acerca de cómo esto puede, su posición económica puede afectar, ¿no? En que se haga viral, y igual como lo menciona Luis Jaime, y que es súper loco porque creo que esto es
Este caso en específico, el de Abril, y justamente mientras iba escuchando el audio que nos hizo favor de conseguir David en su entrevista, dije, debe ser esa chava porque es súper irónico y lo vamos a ir viendo a lo largo de esto, cómo identificas, ¿no? Inmediatamente qué caso es, pero ¿cuántos no pasaron en los que no tenemos ni idea de qué le sucedió? Y sobre todo, justamente lo que menciona Gani, no hay, o sea, no hubo una repercusión, digo, también el señor que entrevistó se fue, digo, se fugó, y entonces, ¿dónde está como la justicia? ¿Dónde está? Pues el dinero sí influye, ¿no? Bastante, creo que sí podemos verlo, sí podemos reforzarlo, todos estos casos son súper obvios y lo dejan muy en claro. Claro, y es que la gente que tiene el dinero también tiene el nombre de por medio o el apellido o el puesto en el trabajo, la dirección general, la presidencia, y es el poder que ellos manejan. Estas fueron las entrevistas, unas de las entrevistas que realizamos en esta investigación, y ahora vamos a pasar, compañeros, a los casos virales y no virales, presentando 2 de cada uno. Vamos a empezar con los casos virales. El primero de Ingrid Escamilla en la Ciudad de México, que todo mundo escuchó, que primero inició en las redes sociales y después en los medios impresos, y ya se fue a los medios masivos. El asesinato fue registrado en un complejo habitacional en la alcaldía Gustavo Madero el 9 de febrero de 2020. Una discusión de pareja de esposos, o al menos así lo relata el mismo feminicida Eric Francisco Robledo, de 46 años, que cuando es interrogado por la policía, él confiesa el crimen. No solo la asesina después de 5 puñaladas, sino aparte le quita la piel desde el rostro hasta las rodillas. Diana, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Bueno, de hecho la colonia Vallejo está muy cerca de mi domicilio y fue un caso muy sonado y hubo mucha controversia en este caso porque igual las fotos que se publicaron tuvieron mucho de qué hablar porque los medios las publicaban, o sea, no había como ¿cómo se podría decir? Que no, o sea, no cubría la identidad de la persona. Y todo el mundo hablaba de las fotografías, de cómo sucedió, con qué brutalidad igual el asesino lo hizo y que confesó igual que él fue el que, pues, Creo el que que lo perdimos hizo. a... Sebastián, ¿qué nos puedes comentar? Bueno, sí, como estaba diciendo mi compañera Diana, este hecho conmovió demasiado a México, no solamente porque es un feminicidio más, pero el impacto que creó, no sé si sea la palabra correcta, lo sinvergüenza que fue esta persona como para poder quitarle la identidad a Ingrid Escamilla, y sobre todo que los peritajes permitieron, se dieron a la tarea de filtrar estas imágenes, quitarle esta censura a esta persona, y que los medios digitales no hicieran nada al respecto, que crearan una polémica, que crearan un morbo. Eso es lo que conmovió a México, y fue cuando en el preciso momento que las mujeres dijeron, y no solo las mujeres, todo, todo México, vamos a hacer algo, tenemos que tomar cartas en el asunto, porque esto es indignante, esto no puede estar pasando, esto me ofende. La gente decía, me ofende que le estén haciendo no solamente a una mujer, sino a la feminidad mexicana. La verdad quisiera escuchar a mis demás compañeros respecto a este tema, que no solo fue de ella, sino de otras mujeres. Pasó muy rápido que era un feminicidio uno detrás del otro. Adelante, Jessica, ¿tienes algo que comentarnos al respecto antes de pasar al siguiente Sí, feminicidio? que justo estos feminicidios, y creo que va de la mano con el que estás por presentar, se dieron en un lapso súper cortito y fue este mismo año, ¿no? Digo, a lo mejor y ahorita no los estamos escuchando tanto por las situaciones tan extraordinarias que se presentaron respecto al coronavirus, pero y estaban presentes, y justamente lo que le pasó a Ingrid desencadenó un odio, o sea, al menos en nosotras, yo hablo por mí, una ira, una frustración gigante, y fue lo que se vio en la marcha, ¿no? Pero adelante, Jorge, presentemos el siguiente caso. Claro, rápidamente, el siguiente feminicidio viral es de Fátima Cecilia Antón.
Ella desapareció el 11 de febrero cuando esperaba a su madre al salir de clases. Una mujer desconocida pasó por ella y se la llevó. Días después fue encontrada sin vida el 15 de febrero, con huellas de violación y tortura dentro de un costal envuelto con una bolsa de plástico cerca de una escuela. Tahani, ¿qué nos puedes comentar al respecto de este siguiente feminicidio? Pues sí, otro feminicidio lamentable y más porque ocurrió a una niña. Y como aquí quiero rescatar lo que varias feministas han dicho en la canción, creo que todos la conocemos, en que pues la manera en que una persona, mujer, se expresa no tiene nada que ver ni repercute en que la ataquen y la asesinen. Como sabemos, pues la niña obviamente portaba su uniforme de escuela y aún así le sucedió lo que le sucedió. Ahí estamos hablando de un abuso de poder del adulto sobre la menor, porque al parecer la niña tenía conocimiento de esta persona que fue por ella a la escuela y que pues al final abusaron de esa confianza que la niña tenía con esa persona para hacerle lo que le hicieron. Y digo, también es un hecho muy indignante, porque aparte también los medios, en vez de, no sé, conmemorar la memoria de la niña, pues solo están como concentrándose en el hombre, en la manera en cómo lo hizo y así, y eso también pues no está bien porque pues al final del día la víctima es la niña y de la que se tiene que hablar es de ella, no de la persona que cometió el crimen. Un último comentario que quisieran agregar, compañeros, antes de pasar a los no virales. Sí, claro, y también fue muy sonado este caso de feminicidio porque la familia expresaba a los medios de comunicación que si le hubieran brindado a las autoridades ayuda, su hija seguiría viva. Esperar los procesos de las leyes cuando tú reportas un desaparecido es de 24 horas, pero ¿hasta qué punto hay que seguir esos procesos y hasta qué punto no? O sea, también hay que tener en cuenta que esos procesos a veces pueden salvar las vidas, o sea, ¿por qué esperar 24 horas cuando lo puedes hacer en menos? Y también es el dolor para las familias, ¿no?, que causan estos feminicidios es impactante. Vamos a pasar, compañeros, ya estamos en la recta final de este programa con los no virales. El primero es de Patricia Miranda, el 17 de agosto de 2019. Patti, quien era una menor de edad, fue desaparecida en el municipio de Chilón, en el estado de Chiapas. Su cuerpo fue hallado desnudo en unos matorrales. Se le encontraron huellas de ser abusada sexualmente y después de eso fue asesinada. Vamos a presentar de una vez el siguiente feminicidio también para abrir un poco más el debate, y es el de Florencia. Este fue en el estado de Guerrero, indígena de 24 años, originaria de Domatusa, Guerrero. Su hermana y madre son las que llevan el proceso de Florencia. El 24 de agosto fue agredida sexualmente de manera tumultuaria y asesinada con saña por su expareja y otras personas de su comunidad. Abro ahora sí ya el debate antes de despedirnos. Diana, adelante. Bueno, como tú lo has mencionado, ambas mujeres son indígenas y esto también influyó en que no se hicieran virales. Y de hecho el caso de Patricia fue que ella se encontraba trabajando en una ranchería y los dueños de esta fueron quienes la violaron y la asesinaron y después la encontraron, o sea, en unos matorrales, o sea, un hecho tan catastrófico y luego no se les da la importancia que se les debería de dar y que no se concluyera. Bueno, afortunadamente los responsables pues sí fueron detenidos, pero igual se le necesita meter más viralidad a estos casos, que no se dejen impunes, porque hay muchísimos que son impunes y precisamente son de los indígenas. Jessica, un último comentario y una conclusión general que nos puedas compartir para poder cerrar este programa. Claro, justo para poder cerrar este podcast y esta información, quisiera compartirles un caso bastante personal de un familiar bastante cercano. Tuvo una situación similar, ¿no? Una agresión física. No pasó a más lejos por
por situaciones del destino, de suerte, no sé, quedó en simplemente una agresión física bastante fuerte. Y quiero comentarles que nosotros en ese momento, como familia, tuvimos la oportunidad, o sea, digo, abriéndome aquí con el auditorio, tuvimos la oportunidad, digo, de conocer a personas en el Ministerio Público que se nos acercaron y nos dijeron, con 5,000 pesos, esta persona se va a la cárcel. ¿Quieres? Y también otras personas que conocemos de cerca que nos dijeron, ¿sabes qué? Yo conozco a Perengano de tal, danos dinero y esa persona no vuelve a, ¿sabes? O sea, que ya lo iban a matar. Entonces, ahí te pones a pensar que ya no es un juego de niños, ya no es estar en la escuela, ya no es, bueno, le robo la tarea o hago tal cosa y es algo simplemente muy X, ¿no? Ya es algo, ok, ya es la vida real, ya son consecuencias reales. Y esto me parece que se relaciona bastante a esto porque creo que a pesar de que pudiera existir una ventaja, ya sea física, ya sea económica, ya sea étnica, como lo pueden ser en estos casos, ¿no? Que a lo mejor y el caso de Fátima o el caso de Ingrid, por lo que tú me digas, la brutalidad, por sus características, se hicieron virales, ok, sí, eso las ayudó bastante, a lo mejor a que se resolviera el caso sí o no, pero yo quisiera dejar esto en la mente del auditorio y pensar nada más como a modo de discusión, y a modo de que quede bien en la mente de todos y que pudieran analizarlo un poco más, es el qué pasa después de, o sea, ok, tienes la ventaja, ¿no? Ok, en ventaja entre comillas, porque muerta ya te tienen, lo que te hicieron fue terrible. Ok, la ventaja está de que se hizo viral, sí. ¿Y luego qué pasa? ¿Ustedes realmente creen que el agresor o la familia del agresor no se va a vengar? Porque cuando estás en un proceso así, vas al Ministerio Público, vas seguido a estas instituciones y estás en careos con la familia y demás. No es tan difícil que la familia te siga, no es tan difícil que algo pase. En el caso personal que nosotros tuvimos, realmente cuando se presentaron estas oportunidades, entre comillas, ¿no? O sea, digo, es violencia con más violencia. Tú dices, bueno, ok, si yo me vengo, pero luego, ¿qué? ¿Qué sigue? O sea, me refiero a que, ok, Claro, estos casos de las otras chicas que no se han hecho virales, tal vez está pésimo, que no se hayan resuelto y que estén así. Pero ahora lo que yo quiero dejar en la mente de todos es que ninguna es la solución. O sea, ambas situaciones están terribles, tanto que se te haga viral como que no. O sea, uno porque no te resuelven y la otra si te resuelven, siempre va a haber una venganza por parte de la familia en lo que les haya pasado, ¿no? sí, es muy cierto lo que mencionas. Lamentablemente, en el barrio se le conoce como que ya no, bueno, ya no es el primer golpe, sino ya esperas el rebote. Así es como se le conoce. Tenemos el tiempo encima, compañeros. El último minuto, últimas conclusiones. Sebastián, tienes 50 segundos para dar un último comentario. Y bueno, para concluir, solo quiero dejar en claro que cualquier feminicidio, sea quien sea, se tiene que hacer justicia y si no, algo está pasando. Tenemos que saber quién está detrás de todo esto y en verdad tenemos que exigir que se dé una respuesta porque estos temas ya no tienen que seguir pasando. Ya estamos en el siglo XXI y esos temas de un feminicidio ya quedaron atrás. Así que me gustaría que todo el mundo reflexionara de este tema, tú hiciéramos algo al respecto. Bueno, compañeros, gracias por acompañarnos en este debate a la distancia. Gracias por sus retroalimentaciones, por su participación. Se despide de ustedes Jorge Arriola a nombre de Diana de la Luz, Sebastián González, David Ortiz, Dajani Jiménez, Jessica Verduzco. Hasta luego y muchas gracias.